Bueno, profesor, ¿me puede confirmar, por favor, su nombre completo? Víctor José Hoyos Priolo. Actualmente, ¿cuál es su profesión? Yo tengo pregrado en ingeniero industrial, pero tengo ya estudios de posgrado. ¿El nombre de la institución donde está laborando actualmente? Actualmente trabajo en una institución que pertenece al departamento en el municipio de Tierra Alta. Rural, se llama Institución Educativa Inmaculada Carrizola. Soy el rector del colegio. Listo. ¿Cuánto tiempo o cuántos años lleva laborando en total en el sector público? 12 años. ¿A qué régimen laboral pertenece cuando usted de pronto era docente? ¿En el decreto del 79 o en el del 78 del 2022? Pertenezco al decreto 278 del 2002. ¿Desde qué año usted entró al magisterio? ¿Cómo entró? ¿Cómo adquirió esos derechos de la carrera administrativa? Bueno, entré al magisterio en el año 2010 a la edad de 25 años y adquirí los derechos de carrera por concurso de méritos, concurso que hace la CNSC. ¿Cuál ha sido los derechos que usted ha tenido de pronto con ese reconocimiento de la carrera administrativa? Bueno, los derechos es tener un nombramiento en propiedad, es decir, estar nombrado por el Estado en carrera docente, estar inscrito en el escalafón docente y estar inscrito en el escalafón docente y poder hacer concursos del escalafón docente y ascender en la carrera docente. Son como de los méritos que he alcanzado con esta carrera docente. ¿Cuáles han sido, o actualmente, disculpe, usted en qué categoría se encuentra? ¿Cómo ha sido ese proceso de ascenso de escalafón? Bueno, yo pienso que a mí me ha ido bien, ha sido rápido. Yo estoy en la última categoría ya del decreto, estoy en la 3D, se llama así, categoría 3D. En el régimen del 278, que es como está organizado el escalafón, están 3 niveles y cada nivel tiene las letras A, B, C, D, que todos los docentes que ingresamos a partir del 2002 tenemos que regirnos por ese decreto. Sí, así es. ¿Cuáles han sido las mayores virtudes o ventajas que de pronto usted destaca de su régimen o estatuto? Bueno, primero que todo, el 278, aunque es un decreto que no es fácil de ascender, porque se asciende por concurso, o evaluación de competencias, se llama así, evaluación de competencias docentes, no todo el mundo puede ganar esos concursos de ascenso. Pero las ventajas que tienen es que a nivel salarial, los salarios son mejores que los del 2277. O sea, el decreto 2277 tiene un escalafón diferente, llega hasta el nivel 14, pero los salarios son menores. Es decir, si uno hace una buena carrera docente en el nuevo estatuto, puede adquirir un mejor salario que los del 2277. ¿Qué cosas? Esas son las ventajas. Sí. Y las desventajas, allí mismo incluí. Esa es el paradigma bueno. De pronto que usted, o las desventajas que tiene acerca de su decreto. Bueno, las desventajas es la dificultad para ascender, porque para ascender es difícil ganar la evaluación. A mí me ha ido bien, pero no todos los profesores que están en este régimen ganan las evaluaciones de ascenso. Entonces ahí, y además de eso, las evaluaciones se hacen con cierto periodo de tiempo. Es decir, un docente que asciende tiene que esperar 2 evaluaciones de desempeño, es decir, 2 años, y al tercer año se vuelve otra vez a concursar para ascender, es decir, tiene que esperar un tiempo. Y también te obliga a formarte, a hacer maestrías, es decir, del nivel 1, que es el de normalista superior, para pasar al nivel 2 tienes que hacer una licenciatura, y para pasar al nivel 3 tienes que hacer mínimo una maestría. Entonces salen costosos los estudios cuando no hay sistemas de becas para docentes, y entonces ascender también implica un gasto. O sea, no vas a ascender solamente por hacer la evaluación, porque la evaluación, el ascenso se da de 2 maneras. O sea, hay 2 conceptos en el escalafón, uno se llama ascenso y uno se llama reubicación salarial. Te explico, la reubicación salarial es cuando tú asciendes avanzas de una letra a otra.
Es decir, si estás en el nivel 2, por ejemplo, que es donde entran los profesionales o licenciados, tú ingresas en el 2A. Si no estudias y haces evaluación de ascenso, perdón, de reubicación salarial, pasas del 2A al 2B, al 2C y al 2D. Para poder pasar al 3, tienes que hacer evaluación de ascenso, se llama así. O sea, no es reubicación, sino ascenso. Pasas del nivel 2 al 3, pero tienes que tener una maestría, es decir, tienes que invertir. Y las maestrías en Colombia son súper costosas. Entonces, esa es una desventaja. La otra desventaja que hay es el sistema pensional. Los docentes del 2277 tienen un mejor sistema pensional que nosotros. A nosotros nos promedian el salario de los últimos 10 años y nos pagan una pensión del 65%, es decir, no vamos a recibir el 100% del salario como pensión, sino un 65%. Y creo que los del 2277 tienen un 75%, eso es mejor. Y se pensionan creo que con una edad más, creo que a los 55, nosotros a los 57. Entonces son las desventajas con respecto al otro decreto. Listo, profe. ¿Qué concepto tiene usted acerca de la profesión o ser docente aquí en Colombia? Personalmente, bien. Estoy convencido que es una profesión que le da a uno la oportunidad de crecer, tanto profesionalmente como económicamente y como persona. Yo he aprendido a ser mejor persona siendo docente, he aprendido a ser más paciente, he aprendido a escuchar más, a expresarme mejor, me ha permitido estudiar, conocer otros países. Mi concepto personal es ese, o sea que es una carrera que vale la pena, es una de las carreras más nobles que hay en el mundo. En Colombia hay un concepto generalizado sobre la carrera docente que no se le da el valor que debería darse. Ese es otro concepto. O sea, yo sí le doy el valor, pero la sociedad colombiana como tal no reconoce la labor docente como debería, darle el respeto y la altura que merece. Entonces hay un paralelo ahí. Nosotros los propios docentes somos los que tenemos que empezar a darle el valor a la carrera docente, a entender que vale la pena ser docente en Colombia. Yo creo que ahí vamos generando el cambio que necesita la sociedad colombiana, porque a veces uno mira en el magisterio y los mismos profesores se quejan de la carrera docente. Y parece que estuvieran haciéndola por obligación o porque les tocó y no valoran la carrera como tal. Entonces hay que enamorarse de esto y darle valor desde nosotros mismos, porque si reflejamos lo mismo que refleja la sociedad donde nos tratan de flojo, de los que no trabajan, los que no ganamos la plata fácil, una cantidad de cosas, pero no, eso es lo que te puedo decir del concepto que tengo. ¿Qué tan efectiva ha sido para usted la legislación educativa de Colombia para honrar o defender esa profesión docente? Bueno, yo creo que faltan políticas de bienestar para los docentes en Colombia. Por ejemplo, nosotros, empezando por la formación para poder ascender en el escalafón, yo creo que el gobierno debería tener programas, ambiciosos de formación docente para que a uno lo puedan becar para hacer maestría y doctorado. Eso falta. Exactamente, de formarse, y eso hace que crezca la calidad educativa. El crecimiento personal y social del docente, por ejemplo, deberían facilitar el hecho de adquirir una casa. Tampoco hay política de estudios para los hijos de los docentes, nada. Nosotros nos toca luchar con lo que nos ganamos para poder hacer la educación. O sea, deberíamos tener por la labor que hacemos deberíamos tener algo de privilegio, es lo que yo pienso, que la ley colombiana debería honrar un poco más la carrera docente, facilitando la vida del docente, el bienestar social del docente y de la familia. Nosotros tenemos que endeudarnos para comprar una casa, endeudarnos para hacer una maestría si queremos ascender, endeudarnos para hacer un doctorado. Entonces, yo creo que faltan políticas ambiciosas con relación a esos puntos. Sí. ¿Cuáles han sido las mayores contribuciones que usted de pronto le ha entregado al sistema educativo colombiano? Bueno, las contribuciones que he hecho desde mi área desde el contexto donde ejerzo la labor docente, desde ahí han sido las contribuciones, poder
entregar jóvenes mejores formados a la sociedad colombiana, tanto como personas como la parte académica. Sí. Entonces, esas han sido las contribuciones. Y poder ir sistematizando la experiencia a través de maestría, del doctorado, poder ir contribuyendo también a la parte de sistematización de la parte pedagógica y didáctica. En ese sentido también he hecho contribuciones, publicaciones de artículos, de capítulos de libros. Entonces, desde ahí podemos nosotros, desde nuestra labor, ir construyendo mejor sociedad. Sí, pero ¿cuál cree usted que son esos retos que tenemos nosotros, la nueva generación de maestros, al amparo de esa ley de 1994, la Ley General de Educación en sí? Bueno, el mayor reto es cumplirla, porque la Ley General de Educación es una ley ambiciosa. Empezando por el concepto de educación, donde el concepto de educación de la Ley General es una educación para todos. Empezando por la cobertura, porque sabemos que el 100% de la población colombiana no tiene acceso a la educación. Empezando por ahí. Entonces, de los mayores retos no solamente los tienen los docentes, sino también el Estado como tal, hacer cumplir la Ley 115. Yo diría que la formación, la actualización, yo creo que esa ley merece una actualización porque es una ley de 1994 y la sociedad colombiana de 1994 ha cambiado mucho, ha evolucionado. Yo creo que se deberían integrar mucho más las nuevas tecnologías, actualización docente, y es un reto porque las nuevas generaciones de jóvenes y de niños vienen ahora con otras tendencias, sí están formados de otra forma, el trato, afectivamente son muy vulnerables, se llama ahora que la generación de cristal. Yo creo que los mayores retos están en esa dimensión afectiva del ser humano. Aquí hay unos retos grandes. ¿Por qué si hablamos del sistema de calidad en educación, entonces los resultados de las evaluaciones por parte del Estado u otras instancias no han sido mejores? Porque hay una diferencia entre la teoría y la práctica. ¿Por qué? Porque no se han cambiado las estrategias didácticas, las metodologías de enseñanza. Nosotros tenemos una educación basada en competencia y todavía en el aula hay educación tradicional, todavía hay educación memorística, es decir, no se forma al estudiante. Estamos formando al estudiante con una educación todavía del siglo, yo diría que 18, ni siquiera del siglo 19, 20. Ya estamos en el siglo XXI, entonces nos estamos evaluando por competencia, pero en el aula todavía algunos docentes insisten en tener una educación memorística basada en conceptos y no en el aprendizaje significativo donde el estudiante pueda resolver problemas. Yo creo que ahí está, ahí. Y la otra es la inversión de recursos en la formación docente. Hay que invertir en la formación docente, en los ambientes de aprendizaje. Es decir, la educación pública tiene muchas carencias. Y si nosotros no estamos en un buen ambiente escolar, donde de pronto no tengamos una infraestructura que facilite el trabajo, también va a haber dificultades. Sí. Y finalmente, de pronto usted espera algo de este nuevo cuatrienio de la materia de la legislación educativa. Bueno, por allá ya hay luces, creo que va a haber una reforma del sistema general de participación, quiere decir que se van a ampliar los recursos tanto en educación básica y media como en educación superior. Entonces, esperemos que este nuevo cuatrienio se cumpla el hecho de que se va a luchar por una mejor educación en el acceso y en la calidad. Yo espero que haya un cambio, de que realmente se invierta en educación. Eso es lo que puedo decir, lo que puedo responder. Espero que hayan cambios, que hayan avances en materia educativa, en materia científica, en materia tecnológica, y que haya acceso a la educación, a la igualdad, a la justicia social, educación para todos. Sí. Bueno, profe, muchas Me encuentro con el docente Pedro Cuesta. Muchas gracias. Dígame por favor el nombre de la institución donde labora. La institución donde laboro se llama Institución Educativa Liceo Caucasio.
Perfecto. Dígame, el número de años que lleva trabajando en este sector público. En el sector público llevo trabajando 30 años. Interesante. Sí, 30. ¿A qué régimen laboral pertenece? Yo pertenezco al 2277. Del 79. Ujú. Bueno, por otro lado tengo otra pregunta. ¿Desde qué año y cómo entró al magisterio? Mira, yo empecé en magisterio en el 91, o sea, 1991. Empecé en el 91, empecé lo que se llamaba contrato por el departamento. Y en el 92 también trabajé por el municipio. En el 93 trabajé también contratado por el municipio, y ya la vinculación como tal, la definitiva magisterio, fue en el 1994. En ese año yo estaba contratado por horas cátedras con el FER, que se llamaba antes Fondo Educativo Regional. Entonces esas horas cátedras las convirtieron en plazas docentes. Entonces de allí pues nos llamaron y nos vincularon. Entonces, nombrado desde 1994. Bueno, muchísimas gracias. Continuemos con, actualmente en qué categoría se encuentra y cómo ha sido su ascenso en el escalafón docente. Bueno, el 2270, yo me encuentro en el grado 14, que es el último grado del decreto 2277. ¿Ya? Y en el 2277 el ascenso se hace por cursos de capacitación y tiempo de servicio. Okay. Y cuando uno está en el grado 13 para ascender al grado 14, necesita tiempo de servicio más una especialización. Perfecto. Ay, qué chévere. Bueno, la 9 sería, ¿cuáles han sido las mayores virtudes o desventajas de su régimen o estatuto docente? Bueno, el estatuto 2277, podemos decir que está dividido como en dos. Hay unos profes del 2277, por ejemplo, que se pensionan a los 50. Sí. Y otros como yo, que nos pensionamos a los 55. ¿Verdad? Claro. El gobierno siempre ha ido como modificando ese decreto. Por ejemplo, esos profesores que digo que se pensionan a los 50, algunos lograron la doble pensión. En mi caso apenas una sola. Esos profes que se jubilan a los 50 años, ellos si están enfermos pueden durar un mes, 2 semanas, 3 meses, 4 meses, a ellos no les descuentan de la nómina. En cambio, a los que nos pensionamos a los 55 años, desde los 3 días, pasados los 3 días de incapacidad, empiezan a descontar. Esa es como una de las desventajas de esa división que hay del 2277, ¿ya? Y otra situación es que llega uno a grado 14 y ahí ya queda estancado, y ahí no hay más para dónde coger, ¿cierto? Inclusive en uno de los paros que se hizo, donde se pedía pues se ha pedido siempre un estatuto único docente, que hay un solo estatuto, no 4 como hay. Así es, que hay como 4. Entonces se pedía eso, que nos dieran la posibilidad de nosotros seguir ascendiendo, pero el gobierno no quiso, y entonces lo que hicieron fue a los que estamos en el grado 14 darnos una bonificación ahí en enero. Sí. Bueno, triste esta situación, pero bueno, esperemos ahora con el gobierno entrante. Esperemos que ahora con Petro de pronto mejore la situación. Así es. Bueno, continuamos con... Establezco un paralelo entre el decreto 2277 del 79 y el decreto 38 del 2002. ¿Qué elementos destacaría de cada uno de ellos? Bueno, mira, esos son dos decretos, son diferentes, ¿cierto? Claro. Tienen algo positivo y también cosas negativas en los dos.
por ejemplo, nosotros los de 2277, la remuneración es menor, ¿ya? Así Los del 278 es mayor en cuanto pues la parte económica, ellos ganan más que nosotros, ¿ya? ¿Cuál sería, digamos, la desventaja, digámoslo así, en mayor o menor grado? Ujú. Es que nosotros ascendemos más fácil. Ah, ok. Nosotros ascendemos más fácil al escalafón que ellos. Nosotros, por ejemplo, nos pensionamos a los 55. Ya los que se pensionan a los 50 que te hablé antes ya quedan Ya muy son- poquito. Exactamente. Inclusive los que nos pensionamos a los 55 también ya por residuo vamos saliendo. Nosotros nos podemos pensionar a los 55 y tenemos la oportunidad de seguir trabajando hasta los 70. Hasta el momento los de 278, ellos se pueden pensionar a los 57. Pero si ellos, por decir algo, deciden yo voy a meter la papelería para que me paguen la pensión, deben retirarse. O sea, no pueden seguir trabajando No como pueden, nosotros. claro. Entonces sería pues para ellos una desventaja y para nosotros sería una ventaja. ¿Me Claro que entiendes? sí. ¿Ya? Como te decía, el escalafón de ellos es mejor, porque monetariamente sí ganan mucho, ganan más. Sí. El problema de ellos es la traba que el gobierno les tiene para poder ascender. Anteriormente el gobierno les hacía una evaluación. Ujú. Y si pedían la evaluación, entonces no ascendían, entonces la hacían otra vez y si volvían y la pedían, entonces tenían que hacer un curso remedial, creo que es que se llama, Claro. ¿ya? Para poder ascender. Después lo cambiaron a un video. Sí, También escuché ese tenían video. que hacer un video de la clase y con todas las exigencias que pone el gobierno nacional y lo mandaban allá y ellos allá miraban y si yo digo una situación como amañada, ya si ellos querían, mejor dicho, al que ellos querían lo ascendían, el que no, no. Porque como es un decreto que te estoy diciendo que ellos ganan más plata, Así. entonces el gobierno no No les les conviene sirve. que asciendan rápido, Así porque es. ganan mucho. Totalmente. Entonces son concursos o evaluaciones amañadas, esa también es una desventaja de ese decreto. Claro que sí. Bueno, profe, le agradezco su tiempo, sus respuestas fueron espectaculares. Gracias a las dos entrevistas realizadas, ampliamos nuestros conocimientos con respecto a los dos decretos, el 2277 de 1979 y el 278 del 2002, e identificamos las ventajas y desventajas que presentan ambas reglas. Un ejemplo sería que para los docentes pertenecientes al decreto 2277, estos ascienden de una manera más fácil en el escalafón docente con respecto a los docentes del otro decreto, mientras que los docentes inscritos al decreto 1278 en el aspecto económico son mejor pagados a diferencia de los del 2277. Es muy importante tener en cuenta las experiencias que nos han compartido los docentes, ya que como futuros docentes debemos tener claro cómo funcionan y se rigen estos decretos.